Hola, ¿cómo estás? Buscaba recién, siempre me gusta saber exactamente lo que dice el diccionario sobre las palabras y buscaba el significado de la palabra estancado y entonces habla del agua que en un punto se detiene. De hecho, hay una palabra derivada que es un estanque. Que es un estanque? Es como un pequeño lago, muchas veces artificial, en un jardín, etcétera, donde el agua no fluye, está estancada. Pero si lo pensamos bien, no es tan así, porque el agua tiene un segundo ciclo que está implícito en su naturaleza, que es el ciclo del agua, así que por más que no fluya así, el sol la calienta, el agua se evapora, la lluvia cae, así que hay algo de la naturaleza propia que nunca se detiene. Y nosotros tenemos como personas ese nivel en relación a el estancamiento. No nos podemos estancar en la edad, en la vida. Hay cosas que tienen que ver con la propia naturaleza que no pueden detenerse, que no pueden estancarse. ¿Qué cosas sí se pueden estancar o pueden hacer que nosotros pongamos el freno y detengamos la vida? Porque detención es otro sinónimo de estancamiento y la vida queda detenida ahí. Estamos estancados, decimos, porque no sabemos cómo avanzar. Y una de las cosas que produce eso es la toma de decisiones. Tengo que decidir algo y no sé qué decidir, o a veces no sé cómo decidir. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí estoy, estancado, estancada, detenido, detenida. Y no sé cómo avanzar. Y es muy interesante este tema porque hay una parte nuestra que sabe que si encuentro la decisión, tomo la decisión y el agua de nuestra vida sigue fluyendo y no está estancada, esto va a producir cambios. Hay cosas en la vida que hay que cambiar, hay algunos precios quizás que haya que pagar y no tenemos ganas de cambiar. ¿Sí? Quiero hacer tal cosa, pero sé que el hacerla lleva implícito cambios de vida, de horarios, de dieta, de lo que fuera, y entonces ahí estoy y me estanco. Entonces, hay una zona de confort que está relacionada al estancamiento de las decisiones, que es el primer punto donde tengo que poner la mirada. Tengo que saber que en la zona de confort estoy muy cómoda, pero puedo estar estancada y mucho tiempo. Hay gente que de repente hace cosas y mira para atrás y dice, ¿cómo no hice este cambio en mi casa, en mi vida, en mi carrera? ¿Cómo estuve tanto tiempo peloteando esto sabiendo que tenía que hacerlo y no lo hice? Quedé estancada. ¿Por qué? Porque la zona de confort es confortable. Estamos muy acostumbrados, muy acostumbradas, le tenemos tomado la hora y estamos allí. Y entonces estamos estancados. Ahora, si logramos hacer consciente esto y logramos darnos cuenta que necesitamos una decisión, que el agua de nuestra vida tiene que seguir fluyendo hacia ese mar al que está destinada, porque tenemos que avanzar en nuestra línea de tiempo porque no nos podemos detener, entonces ahí estamos en condiciones de ver qué hacemos, cómo salimos de este estancamiento de la toma de decisiones. Ahora, si yo los invito y las invito a recordar alguna buena decisión que han tomado en su vida, pequeña y grande, no tiene que ser decido si quiero viajar a la luna o no. Todos tienen recuerdo de buenas decisiones que han tomado. Algunas con mucha certeza, muy rápidamente estaban allí y quiero esto. Y había una sensación en el cuerpo que nosotros llamamos sensación de sí. Y tomamos esa decisión y aunque había un riesgo, lo que fuera, era eso nada, era por ahí. Y a veces estamos estancados. Queremos volver a esas mismas decisiones, pero si yo he tomado buenas decisiones y no sé cómo hacerlo. ¿Por qué pasa esto? Porque no sabemos qué es lo que nuestra mente estaba haciendo cuando tomó esa decisión. Tomamos la decisión, pero la estrategia, el paso a paso, qué cosas estábamos teniendo en cuenta
cuando la tomamos, no están conscientes como recurso, como estrategia, y entonces me estanco. La vida sigue fluyendo en otras cosas, pero hay algunos aspectos, hay algunos proyectos, hay algunas decisiones personales que necesitan para fluir una decisión, y la decisión no aparece. Sigue pasando el tiempo y otras cosas van cambiando y todo, y nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros alumnos, los familiares nos dicen, ¿qué hiciste con esto? Todavía no sé qué hacer, pero ¿cuánto hace que estás con esto? ¿Sí? Y a veces son cosas muy, muy importantes. Y a veces, como el resto de la vida sí sigue fluyendo en la naturaleza, se nos pasa el tiempo. Entonces, la maternidad, por ejemplo, en las mujeres tiene un tiempo. Entonces, hay cosas y uno dice, "Y ya se me pasó el tiempo, ya no estoy para esto". Y querías hacerlo. Aún así hay gente que toma decisiones muy valientes a edades que vos decís, ¿qué estás haciendo a esta edad? Y la decisión apareció, un estancamiento que a veces ni siquiera sabía que tenía, se disolvió y aparece una decisión muy importante. Yo tengo una persona en mi familia que tenía su carrera, su trabajo, y un día descubre que había algo estancado en él de su verdadera vocación que nunca había tenido consciente. ¿Y qué hizo después de los 50 años? Se anotó en la Universidad de Derecho y está estudiando para ser abogado, con muy buenas notas, con compañeros de 20 años al lado, y él se va a terminar recibiendo con 58. Bien por él, ¿sí? Ahí pudo, pero hay cosas que se nos pasan. Entonces es muy importante que hagamos un listado y veamos en dónde estamos estancados, qué aspecto de la vida, qué proyecto, qué cosa que nuestra alma anhela, nuestro corazón anhela, está estancada, simplemente por falta de una buena decisión. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, decimos, sí, me doy cuenta, pero la verdad es que no sé. Entonces vamos a hablar un poco de este no sé. Hay algunas decisiones que tienen un paso. Quiero comer pizza o hamburguesa, una u otra. Finalmente alguna va a aparecer. Son unas decisiones un poco más sencillas, son una cosa o la otra, y son decisiones de un paso. Pero hay decisiones que tienen más pasos, hay decisiones que dependen de más cosas. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para salir del estancamiento y tomar una buena decisión? Para empezar, hay decisiones que no puedo compararlas. No así, no con una imagen es blanco, negro, es rojo, es azul. Requieren de más pasos. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es trabajar con lo que llamamos línea de tiempo. ¿Cuál es el secreto? El secreto es, imagino que ya tomé una de las decisiones que estoy considerando. No me importa cómo llegué ahí, ni qué cambios tuve que hacer, nada. Imagino que ya la tomé. Y me paro en un lugar y estoy en el primer día con esa decisión. La decisión quedó atrás, ya estoy en la realidad que provoca el haber tomado esa decisión. Y entonces estoy en ese lugar, en esa gente, de esa manera, en ese tiempo, e imagino cómo es estar allí. Qué veo, qué siento, qué cosas pasan. Y chequeo, ¿qué pasa? ¿Qué me dice el cuerpo? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué hago? Avanzo un poco más, tomo impulso y me voy. Hay algunas decisiones que las puedo medir, cada paso es un día. Hay decisiones un poco más largas, entonces cada paso es una semana, y hay decisiones, cada paso puede ser un mes hasta un año. Requiero de información, ¿sí? Yo tengo que tener algún dato. Si voy a tener una información, yo no puedo adivinar. Estoy tratando de tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces no puedo adivinar. Entonces lo que tengo que hacer es, primero, requiero de información para poder comparar
en mi línea de tiempo. Y entonces, con estos datos que tengo, estoy allí con esa gente en ese lugar, cómo es el segundo día, o el segundo paso, la segunda semana, el segundo mes, qué siento, cómo es el tercero, cómo es el cuarto, y voy imaginando que realmente estoy vivenciando, e imagino que estoy allí, y experimento y dejo que la sabiduría de mi mente inconsciente me vaya filtrando a través de la sensación en el cuerpo de sí, no, qué es lo que pasa, esa información que no estoy pudiendo hacer consciente, porque por eso no puedo tomar la decisión y por eso estoy estancado o estancada. Entonces imagino que estoy allí y estoy en la tercera semana y el cuerpo me dice sí, no, y voy haciendo alguna anotación, ¿sí? Para ver cómo es esto. Por lo general, la mente con 7 u 8 pasos estamos bien. Tenemos una enorme cantidad de información. Entonces, me bajo de la línea del tiempo, hago todas las anotaciones para no olvidarme nada, agradezco mi mundo interno y puedo hacer exactamente lo mismo con otra cosa, si es que estoy tomando una decisión con la que tengo que comparar. Y entonces imagino el segundo escenario. Tomé la decisión que corresponde a la segunda alternativa, la decisión quedó atrás, estoy en el primer día y voy avanzando. Esta forma de entrar en el video, de entrar en la película, de la decisión tomada en la línea del tiempo de mi presente a mi futuro, me permite experimentar cosas que si estoy acá pensando, ay, ¿qué puedo hacer? Y la verdad que no se me ocurre nada y siento que no sé qué hacer y no tengo información, entonces no voy a poder hacer nada. Pero si yo doy este paso y busco algunos datos y busco elementos e imagino el escenario y entro adentro en estado asociado, entro y genero ese campo donde eso ya está ocurriendo y donde eso evoluciona, mi mente inconsciente va a acercar a mi mente consciente aquí afuera esta información, estos datos, estas intuiciones, ¿sí? Un escritor que yo amo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, Isaac Asimov decía, intuición es la capacidad de sacar conclusiones correctas con información insuficiente. Con los años yo descubrí que la información insuficiente es consciente, no estamos adivinando. La información insuficiente es la que tengo aquí en la pantalla, pero aquí atrás en el inconsciente está. Y de repente aparece uno y dice, ¡ah! ¿Sí? Es esto. Una de las cosas que provoca el trabajar con línea de tiempo es que permite que la mente inconsciente con mucha más facilidad vaya filtrando al consciente estos datos. ¿Por qué a veces no pasan en la vida cotidiana? Porque tenemos la pantalla, digamos lo que sería la memoria RAM, lo que nuestra computadora mental puede aguantar, soportar o trabajar, ocupado por 1000 datos. ¿Qué va a pasar esto? Tengo que ir a este lugar, voy a este lugar, muchos lugares, está el COVID, pasa esto, y cómo está la economía, qué me pasa. Y entonces no nos da la memoria, no nos da la capacidad de la mente consciente para tener esta cosa. ¿Vieron cuando uno dice, me relajé, saqué todo, limpié la pantalla y de repente pude pensar en esto? Nuestra mente consciente es igual, soporta 7 más menos 2 datos. Esto que significa que hasta 9 programas nuestra mente consciente abre. Si abro más, se tilda, se traba, dependiendo en el país que esté, usarán otra palabra con respecto a las funciones de la computadora, pero básicamente deja de funcionar. ¿Sí? Entonces tenemos que entrar a cerrar programas para poder usar la memoria como corresponde de la computadora. Nuestra mente, nuestra memoria es exactamente igual. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida cotidiana hace que a veces la toma de decisiones necesite un poco más y no aparezca con esta naturalidad que a veces aparece, porque todos sabemos cómo tomar decisiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, es hacer algún ejercicio, alguna cosa consciente, a voluntad, donde podamos hacer un paso a paso, y entonces lo que hago es, ok, primero tengo que chequear qué me pasa con la zona de confort, ¿sí? Y tengo que ver
si tomo la decisión y todo esto cambia, ¿qué información voy a necesitar? ¿Voy a necesitar más soporte? ¿Voy a necesitar esto? ¿Voy a necesitar aquello? ¿Cómo hago para sostenerla en el tiempo? Y entonces por ahí la zona de confort pasa a ser lo que llamamos la zona. Y sentimos que estamos en la zona y sí, por más que haya cambios, es esto lo que yo quiero. Este es un primer chequeo. Y después lo que hacemos es esto. Vamos a necesitar información. ¿Información con respecto a qué? Vamos a necesitar datos, dependiendo la decisión que estemos tomando. Vamos a necesitar información con respecto a personas, con respecto a actividades, con respecto al lugar, con respecto a tiempos, ¿sí? Aquí vamos por el camino de los estilos de elección, con respecto al modo, la forma. Necesitamos saber, voy a tomar esta decisión, sí, pero no cuento, no sé, es lo que quiero, pero estoy estancada con algo que realmente quiero hacer, y de repente me doy cuenta que, claro, ¿cómo no voy a estar estancada si tengo la idea, pero no sé con qué personas, con qué socios los haría? Entonces, el estancamiento es que me está faltando un dato concreto. A veces, el solo pensar en estos niveles, actividades, información, gente, lugares, modo o forma, objetos, tiempo, por ahí nos está, quiero tomar una decisión y estoy estancada, y realmente lo que me pasa es que tengo una cierta sensación de temor. ¿De dónde viene el temor? De la falta de información, porque no sé en qué tiempo se hace y si lo voy a poder hacer. Cuando lo sé, digo sí, no, el estancamiento se diluye, el agua fluye, y entonces sé que esto lo descarto, o tomo de esto lo que quería y veo en qué tiempos y de qué manera lo quiero hacer. Entonces, estas categorías son como estantes en una biblioteca vacía que tengo que llenar con los datos que corresponden. Entonces tengo que ir y tengo que averiguar todo ese tipo de cosas. Tengo que hacer un escenario donde yo estoy viviendo en esa realidad, que sería la consecuencia de la decisión, a ver si la quiero. Y tengo que chequear, el cuerpo dice sí, no, cada vez que yo imagino algo. ¿Sí? Cuando ustedes piensan en cosas que no les gustan o imaginan que están allí haciendo eso que no quieren, van a ver que hay una sensación, a veces el no aparece en la mano, en la comisura, en la boca, a veces aparece físicamente, a veces es como una sensación de opresión, a veces es un tema en la respiración, hay como una tensión. Cada uno sabe qué pasa, cómo es su no corporal. Y esto es fundamental que lo chequen. Y por el otro lado, lo que aparece es el tema del sí. Sí, es por acá. Y entonces las manos se liberan, la comisura de la boca no tiene tensión, la respiración está allí y hay algo que me dice, sí, es por acá. ¿Sí? Tengo que tener chequeada esa diferencia. Entonces, cuando estén estancados frente a la toma de decisiones, tienen que hacer este tipo de chequeos. La solución es imaginar que esta decisión, llenarla de información, poder tener un escenario con la mayor cantidad de datos posible, y entonces imagínense que la decisión de estancamiento, realmente quieren un cambio de vida y están estancados porque no llegan a la decisión. Ok, vayan a ese lugar al que se quieren mudar, investíguenlo, recórranlo en todo un día, vean cómo es la gente, tengan datos, y después van a ver que van a poder decir sí o no. Están requiriendo, para salir del estancamiento, una muy buena película que les dé datos. A veces uno puede hacer esto concretamente. Hace muchos años, una amiga muy querida estaba en una nueva etapa de su vida, quería irse de una gran ciudad como Buenos Aires, tenía esa idea, pero ella es muy buena tomando decisiones. Y entonces me dijo, voy a hacer un viaje acá a un lugar cerca, fuera de la ciudad de Buenos Aires, pero a unos 50 kilómetros, y porque tengo esta ilusión de la casa afuera con el verde, no sé qué, y me dice, Gachi, ¿me acompañás? Quiero ir a ver. Sí, le dije. Entonces agarramos su auto, nos fuimos a este lugar, lo recorrimos, y entonces ella vio lo que significaba
estar allí. Las distancias, la gente, la ruta, la cantidad de peajes, esto, aquello. Y alguna gente dice, sí, es fantástico, porque capaz no voy a salir de acá y me quedo con el verde, con la tranquilidad, con esto, aquello. Ella fue, estuvo, vio las distancias, vio el lugar, todo, y me acuerdo que estábamos volviendo por la ruta en la mitad del camino entre ese lugar y la ciudad de Buenos Aires, y me mira, me dice, Gachi, ni de casualidad. Me quedo donde estoy, el verde va a seguir estando en los fines de semana, en las vacaciones, pero esto no es lo que quiero. Ella es muy buena. Todas sus decisiones han sido así. Pero a veces no tenemos esa posibilidad, ¿sí? No podemos ir al lugar, pero sí podemos adquirir información. Y entonces, frente a esa decisión que nos estanca alguna cosa, tenemos que ver si atrás de eso hay un miedo, si atrás de eso hay una creencia limitante. En esta familia nadie pudo. Y entonces no nos damos cuenta que estamos estancados por algo que escuchamos de chicos, porque en realidad lo que nos estanca es que no logramos poner las cosas en línea y dar ese paso. Y por ahí nos ponemos a trabajar y decimos, ¿hay alguna voz interna? ¿Qué me dice? Y entonces por ahí descubro que hay una creencia familiar que por ahí no tengo muy consciente, que me limita, porque claro, soy parte de esta familia, entonces soy parte de esta familia, esto no lo puedo hacer. Y entonces, si yo trabajo con esa creencia, que sería como otro trabajo, y la diluyo y la desafío, y digo, ¿por qué no? ¿Dónde está escrito esto? Y digo, ¿qué pasaría si lo hiciera? Si a pesar de ser esta familia, entonces imagino que lo estoy haciendo todo, entonces veo que sí lo puedo hacer. A veces hay un miedo. No lo tenemos muy consciente, pero el estancamiento frente a la decisión es un miedo. Es un miedo a hacerlo, es un miedo a cambiar, es un miedo a tomar un rol de directivo, de liderazgo, de lo que fuera, y algo ahí, la decisión implica un cambio frente al cual creo que no tengo recursos o no estoy preparado o preparada, y entonces la detención es un temor, y ahí entonces tenemos que trabajar esos dos aspectos. Pero a veces las decisiones no tienen esto de la creencia o el temor, simplemente es que no sé. Y entonces lo que sí puedo hacer es esto que estuvimos comentando hasta el momento. Imagino que ya tomé la decisión y vivo las consecuencias. Van a ver que la mente es muy buena creando estos videos en nuestro YouTube mental y nos va mostrando la película. Y vamos viendo esos sí y esos no. A ver por dónde vienen. ¿Sí? A ver por dónde es esto. Y entonces ahí estamos en las mejores condiciones para. El estancamiento, el agua ya empieza a fluir, encuentra cuál es su cauce, y ahí depende de nosotros, si quiero o no quiero. Pero ya no estoy estancada, ya estoy en el lugar de el poder de la toma de decisiones. Pero esto de imaginar línea de tiempo, esto de imaginar que ya lo estoy viviendo, esto de chequear con el cuerpo, esto de buscar la información, me pone en las mejores condiciones para. Y entonces estoy en un campo donde la decisión está está sólida, tiene una buena base, y entonces yo estoy en las mejores condiciones para tomar esa decisión. Y cuando la tomo, y después la concreto y doy el paso, ya no estoy más detenida. Y entonces estoy en ese lugar, con esa gente, haciendo esas cosas, construyendo esas cosas con estos objetos, haciendo cosas que nunca estaba haciendo, y después si quiero puedo bajarme, porque nadie dice que nos tenemos que quedar ahí todo el tiempo. Pero lo que hicimos es dejar de estar detenidos, porque en algún momento se nos va a acabar el tiempo y no vamos a poder hacer esas cosas que soñábamos. Porque aparte, a veces estamos estancados frente a decisiones muy importantes para la vida o de cosas que anhelamos muchísimo. A veces, yo confieso, tengo unos cuantos kilos de más y tengo que hacer algo con eso, pero a veces veo en las publicidades estos de las personas estas que pesan 400 kilos, ¿cómo cuando pasaste una línea no paraste? ¿Cómo te quedaste estancado frente a esta decisión y tu cuerpo llegó a este punto? Y vos lo ves y decís, por favor,
¿sí? Porque a todos nos pasa en algún momento, con el cigarrillo, con lo que fuera, hay un montón de decisiones. Las decisiones no son siempre el proyecto, me voy a vivir a tal lado. Muchas veces son decisiones con respecto a comportamientos, ¿sí? a cosas que tenemos, a cambios que tenemos que hacer. Aún sabiendo que los necesitamos, estamos estancados frente a esa decisión. Y entonces lo que tenemos que hacer es imaginar cómo sería vivir las consecuencias del cambio, disfrutarlas, la felicidad de esto, la satisfacción de tal cosa, y entonces ahí vamos alimentando la decisión. Y ya cuando volvemos al mundo consciente, después de haber hecho el ejercicio, nunca estamos en el mismo lugar. Hemos abierto otros programas, hemos visualizado otras cosas, estamos en mejores condiciones para. Y entonces allí lo que podemos hacer es que el agua de la vida, la que de nosotros depende, encuentre su cauce, empiece a fluir y deje de estar estancada. Muchas de las cosas que hacemos en la vida nos detienen, muchas de las cosas que necesitaríamos de hacer están estancadas porque hay una toma de decisión a la que no llegamos, a veces consciente y a veces inconscientemente. Sabemos que tenemos que ir por ahí, pero a veces la zona de confort es mucho más atractiva porque, y sí, tengo que hacer dieta, dejar de comer, hacer ejercicio, hacer todo esto, y la zona de confort es confortable. Y a veces simplemente nos falta información, como hemos venido comentando, y necesito alimentar esa decisión. ¿Sí? Pero ojo, un último secreto. En la toma de decisiones, a veces yo imagino que hago algo y todos los primeros pasos el cuerpo me dice que no. Porque tengo que dejar esto y entonces no quiero y sigo avanzando en el tiempo y entonces tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer... No. Al cuarto paso empiezo a imaginar que ya me siento mejor porque logré superarlo y estoy así, entonces empieza a pasar tal cosa, empiezan a aparecer los sí. ¿Toman esa decisión o no la toman? Claro que la toman. Pero a veces, ojo, que en la toma de decisiones, los primeros pasos de salir de la zona de confort, el cuerpo nos dice que no. ¿Qué pasa con otras decisiones? Imagino que quiero tomar una decisión con respecto a algo y el primer punto, el cuerpo me dice sí. Sigo avanzando en el tiempo y aparece un sí. El tercero, el cuarto, empiezo a vivir las consecuencias de no haber tomado esa decisión. ¿Sí? Supónganse una adicción. Entonces estoy en el primer momento donde me contacto con mi adicción y por supuesto todo me dice que sí porque hay una satisfacción. En el segundo día, en el segundo momento sigo estando ahí porque estoy viviendo las consecuencias de lo que fuera que me guste, el alcohol, el cigarrillo, la comida, etcétera, y el cuerpo me dice que sí. Al cuarto empiezo a vivir las consecuencias de nuevamente no haber podido con eso, de lo que le pasa al cuerpo con las adicciones, se aparece no, porque no puedo hacer esto, porque no puedo hacer aquello, porque no puedo hacer lo demás allá, porque estoy dentro de la adicción. Entonces, depende de donde nos paremos en esa decisión, el cuerpo, la decisión va a aparecer alguna cosa. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Ojo con estos primeros no, que después son sí a lo largo de todo el resto de la vida, o cuando la decisión es sí, las 3 primeros 4 meses, días, años, lo que fuera, y después empieza no. ¿Tomarían esa decisión, sí o no? No. No es para ustedes, ¿sí? Entonces, no queden estancados en la toma de decisiones. Vean qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que el corazón quiere, qué es lo que anhelan, qué es lo que necesitan que suceda desde su corazón y pongan en funcionamiento todas estas ideas, todos estos recursos que vienen del mundo de la programación neurolingüística y empiecen a trabajarlos para que el estanque pase a ser un arroyo, un río y llegue al mar. Un placer estar con ustedes, soy Graciela Astorga de la Red Latinoamericana de PNL y nos estamos viendo. Muchas gracias y a tomar las mejores decisiones.